qué alegría tenerte acá hoy, platicar un poco acerca de la Cumbre Global de Liderazgo, el impacto en tu vida, en tu región. Y para comenzar esta linda charla, que yo sé que así va a ser, me encantaría preguntarte cuál ha sido el impacto que ha tenido la Cumbre Global de Liderazgo en tu vida personal y también en tu ministerio. Gracias, Eli. Es un gusto estar aquí contigo y sí, pues para mí la cumbre ha sido un factor muy importante. Yo año tras año, cuando tengo el privilegio de ir a la cumbre, siempre voy como alguien que necesita aprender, que necesita crecer, con un corazón abierto, y siempre recibo mucho. Realmente ha ampliado mi panorama de lo que es el liderazgo y me ha ayudado a formarme personalmente como líder, cosa que yo pensaba que yo no era líder, que yo no era candidato para ser líder, pero he aprendido a través de los años que efectivamente lo soy, ¿verdad? Con todo mi carácter y con todas mis características. Totalmente. De hecho, todos los que hemos tenido el privilegio de compartir contigo sabemos que así es y tenemos muchísimas cosas que aprender de ti. Así que, por amable. supuesto, es un liderazgo muy que nosotros podemos aprender muchísimo, definitivamente. ¿Cuántos años de que llegaste a la cumbre? Bueno, yo llegué a la cumbre en el 2004. Llegué a lo que era la asociación Willow Creek en aquel entonces, que ahora es la GLN, y empecé a trabajar. La GLN, la asociación, llegó a México como en el 2003, si no recuerdo, tal vez 2002, y a mí me invitaron a ser parte del equipo. En aquel momento la cumbre en México era un país asociado y el director estaba saliendo y me invitaron a mí a entrar como el nuevo director de la cumbre en México, de la asociación Willow Creek en México. Y eso fue en marzo del 2004. Estamos hablando que casi ya celebramos los 20 años. Ya casi. ya casi celebramos los 20 años. Ha sido seguramente una trayectoria dificultosa en algunos momentos, pero muy satisfactoria. Y a pesar de que ya han sido varios años, ¿cómo ves la Cumbre Global de Liderazgo en México en el futuro? Pues yo creo que la cumbre en general tiene un futuro brillante porque hay una necesidad muy grande, una necesidad que no se ha terminado de llenar, ni creo que lo vaya a terminar de llenar, porque constantemente nacen personas y nacen líderes y el mundo está cambiando y necesitamos todos los líderes seguir formándonos. Y con la historia reciente, lo de la pandemia y todo, con el cambio que se ha generado en el mundo, bueno, más bien los cambios, plural, porque son muchos, necesitamos realmente de una manera muy, muy tremenda aprender y no perder esa hambre de aprender y de formarnos. Entonces, yo creo que esa necesidad va a seguir. Creo que el mundo sigue teniendo una crisis de liderazgo y por eso es tan importante el desarrollo de líderes en el mundo. Y en México, pues, no es excepción. Ahí también, obviamente, lo necesitamos. Sobre todo porque es una región muy grande. México Sí. está categorizada como una región en la Cumbre Global de Liderazgo, pues tenemos varias regiones que integran muchos países, pero en cuestión de México es un país muy grande donde en este tiempo que ya vimos cuántos años y que esa es la razón por la cual hay varios lugares que se han interesado en la cumbre y siguen aprendiendo. Me llama mucho la atención saber cómo un director regional, en tu caso, ¿cómo elige o cómo escoge esas cualidades en un líder para tenerlo como la cabeza de una región, como para tenerlo en el liderazgo de una región? ¿Cómo le haces? Pues yo creo que hay varios factores muy importantes. Primero, creo que Dios es el que abre las puertas y que de una manera divina te conecta con personas. Yo creo que Dios es el Señor de la obra y creo que esta es una obra de Dios y creo que Dios te va conectando, dándote gracia, ¿no? Lo que yo busco primero, obviamente, es que alguien que se encargue de una ciudad, porque en México es por ciudades. Bueno, tenemos también regiones, 8 regiones en el país, pero entre las 8 regiones pues está compuesto de muchas ciudades. Y yo lo que busco es que la persona número 1 ame a Dios. Número 2, que le apasione el desarrollo del liderazgo. Y número 3, que tenga una visión no nomás de su organización o su iglesia, sino una visión del reino, una visión de su comunidad
y una pasión para ver su ciudad, su comunidad, el país y el mundo transformado. Esa pasión que no cabe duda la ven de ti, ese ejemplo que lo ven de ti y que nos ayuda también para pasar todo obstáculo. Lo que hablábamos hace un momento de la pandemia fue algo que creo que puso a los líderes en ver esa capacidad que tienen de liderar, valga la redundancia, dentro de una situación un poco compleja. Cuéntanos cuál crees que fue el mayor reto que tuvo México durante la pandemia. Pues yo creo que, como tú lo dices, México es un territorio tan grande en cuestión a kilómetros cuadrados que diferentes regiones de México se comportaron de diferente manera. La crisis pegó duro a todo México, pero de diferentes maneras en diferentes ciudades. Las personas en una ciudad grande, por ejemplo, reaccionarían diferente a una ciudad más pequeña. También en la parte central de México tuvieron una reacción, la parte sur de México otra reacción, la parte de la frontera de México con Estados Unidos, muy influenciados por lo que estaba pasando en Estados Unidos y la actitud de ellos hacia la cumbre, pues también se vio reflejada. Entonces teníamos que manejar y también manejar diferentes opiniones, ¿no? Los que sí estaban a favor de la vacuna, los que no estaban a favor de la vacuna. Sí, seguro. Y toda la información, alguna buena, mucha falsa, mucha que en vez de ayudar, trajo más temor y trajo más complicaciones. Entonces fue una aventura navegar la pandemia, pero vimos la mano de Dios y seguimos adelante. Tuvimos que cambiar muchas cosas. En el 2020 la cumbre fue 100% digital. Esta última temporada ya fue una combinación de algunas presenciales y algunas digital. Pero sí, yo creo que tuvimos que ser flexibles y aprender mucho y pedirle a Dios sabiduría y escuchar y aprender de otros qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y cuáles eran las recomendaciones. Así es. Y no cabe duda que, como diría Albert Tate, en este tiempo nos preparamos para lo que viene después, ¿verdad? Así es. Mil gracias, Luis. Estamos llegando al final de esta conversación, pero quiero agradecerte por tu tiempo y por estar acá y platicar con nosotros del impacto que ha tenido la Cumbre Global de Liderazgo en tu vida y también en México. Muchas gracias, Emi. Es un placer. Gracias.